ordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, como en cada ocasión, le vamos a pedir a nuestro señor presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, presidente de la AME, que tenga por favor a bien y el honor de hacernos la apertura, sus palabras de apertura para esta sesión académica. Adelante, doctor Óscar, por favor. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Carlos Martínez Murillo. Tal como usted lo comenta, el día de hoy tenemos nuestra sesión mensual ordinaria sobre anemia plástica. Hoy es el día 2 de junio del 2021 y tenemos el honor de presentar al doctor Juan Carlos Vallejo Llamas y al doctor Efrén Horacio Montaño Figueroa. Son dos expertos en el tema que manejaremos el día de hoy, que es anemia plástica. Desde luego, agradecerles su tiempo al doctor Vallejo, que está hablando desde España, que ya es muy tarde para él. Y agradecerles, obviamente, su tiempo, doctor Efrén Montaño, su tiempo, su capacidad, su calidad académica y sus deseos de compartir con nosotros. Quiero agradecer también a todos los miembros de AME porque se enlazan en todas nuestras sesiones y desde luego a todos los grupos latinoamericanos. Doctor Carlos Martínez, mi agradecimiento por la organización de esta sesión. Muchas gracias y adelante, por favor. Pues muy bien, muchas gracias al doctor Óscar Hernández Zamudio, nuestro presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, por estas palabras de apertura. Efectivamente, nuestra sesión mensual ordinaria de la AME corresponde en esta ocasión a anemia plástica. Pues como todos sabemos, anemia plástica sigue siendo un problema importante que se presenta. México tiene una alta incidencia de esta patología y bueno, pues sigue siendo un reto de manejo a pesar de las nuevas alternativas que nos van a brindar, nos van a proporcionar hoy de la información. Como ustedes ven, bueno, pues vamos a tocar el tema de anemia plástica. Agradecer a nuestro presidente, es la mesa directiva que rige actualmente esta sesión de la AME. Ustedes saben que como cada ocasión estamos de alguna manera enfatizando y reforzando pues el agradecimiento que tenemos a todas las organizaciones latinoamericanas, tanto del área de la hematología como del área de laboratorio, la parte de enfermería que también se enlazan de todos los países desde México hacia abajo. También incluso hemos tenido colegas en sesiones, se han enlazado de Canadá, de España incluso, entonces darles un agradecimiento y por supuesto nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y compartiendo también la información. Y bueno, desde nuestra parte, como ya lo reiteró el doctor Óscar, el agradecimiento a las diferentes escuelas de hematología que se enlazan a nivel nacional. Y bueno, pues también hay colegios de hematología, diversas sociedades de hematología, igualmente otro tipo de organizaciones que se enlazan con nosotros, todos los profesionales de salud que tengan interés en actualizarse en el área de la hematología, por supuesto que estamos muy gratificados que nos acompañen. Y bueno, algo muy importante, como ustedes saben, se extiende una constancia para fines de valor curricular y que están avalados también por el Consejo Mexicano de Hematología. Simplemente enfatizar que está abierto el proyecto para la determinación de inmunoglobulinas de cadena pesada. Esto lo hemos estado comentando, es un tiempo corto, así que por favor les reiteramos la invitación. La información la pueden encontrar en nuestra página de la Agrupación de Hematología. Y bueno, pues estos son brevemente los próximos eventos. El evento que está para nosotros importante es que tenemos en puerta el 62 Congreso Nacional de Hematología, que se va a llevar a cabo a finales de octubre, 26 al 30 de octubre, en la ciudad de Aguascalientes. Estamos todos apostando a que tengamos este concepto híbrido, una parte presencial y una parte, bueno, y el resto del congreso va a ser transmitido digitalmente.
Así que ya pueden encontrar los informes, ya están los registros, por supuesto. Estamos en la elaboración del programa, ya está más del 95%, cerrando prácticamente todos los detalles de la logística de este evento. Entonces, igualmente pueden encontrar la información en www.congresoame2021.com, por favor, para que lo consideren. Igualmente informarles como cada año y agradecer al doctor Oscar que nos permite la difusión de este congreso, sexto Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, que se va a llevar a cabo en la primera semana del 4 al 7 de agosto. Prácticamente estamos a 2 meses de este evento, 2021, y también la información la van a encontrar también a través de las redes sociales. Igualmente la difusión del Congreso del 1 al 3 de septiembre, del Congreso Uruguayo de Hematología, que nos han pedido la difusión. Ahí ustedes pueden ver también, y para hacer la consulta del programa académico, y con mucho gusto lo compartimos para toda Latinoamérica estos eventos. También tenemos el 9º evento de leucemia aguda, que es un evento del 24 al 26 de septiembre, es digital. Y bueno, pues está de alguna manera coordinado por el doctor Miguel Ángel Sáenz y del doctor Adolfo de la Fuente. Ustedes pueden ver ahí la información para estarse enlazando. Entonces, la idea es difundir los eventos para de alguna manera pues mantenernos al día de los principales eventos de hematología. Está el curso de actualización de síndromes mieloisplásicos igualmente en su tercera edición, organizado por el GELAM, por un grupo latinoamericano de mielodisplasia. Igualmente, ustedes saben que está llevando a cabo el curso teórico práctico, la secuenciación masiva en el diagnóstico de neoplasias hematológicas. Igualmente lo hemos estado, difundiendo. Entonces, para los que quieran participar. Y bueno, pues igualmente invitarlos a nuestras siguientes sesiones extraordinarias. Tenemos el linfoma no Hodgkin indolente, después el 16 de junio complicaciones óseas en paciente con mieloma, para después pasar prácticamente a hablar de patología relacionada al mieloma y tratamiento, y para la siguiente sesión extraordinaria que vamos a tener para el 7 de julio. Bueno, y ya para pasar a la sesión del día de hoy, presentar en esta sesión de anemia plástica, como tuvo bien a comentar nuestro presidente, vamos a presentar el doctor Juan Carlos Vallejo, nos va a hablar de los resultados del estudio RACE y bueno, pues, ¿qué hay de nuevo o qué se está investigando en torno a lo que viene a ser esta enfermedad? Y bueno, pues para posteriormente el doctor Horacio Fred Montaño, que es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Anemia Plástica, nos va a hablar igualmente de la anemia plástica con un concepto novedoso, sangre vacía, y qué podemos hacer para tener ese famoso resplandor medular. Unas líneas breves del extenso currículum del doctor Juan Carlos Vallejo. El doctor Vallejo es jefe del servicio en el Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián. Entre su trabajo e investigación destaca el área de trasplante, terapia celular y, por supuesto, de la patología que el día de hoy se está tocando. Así que también se ha desempeñado en el servicio de hematología del Hospital Universitario Central de Asturias y como director del programa de trasplante también hematopoyético del mismo hospital. Y bueno, para finalmente, vamos a hacer una pausa, nada más en el orden convencional y de alguna forma en cortesía a nuestro invitado de honor, al doctor Vallejo. Vamos a hacer una pausa después de su presentación, así que si quieren ir anotando sus preguntas, déjenoslas llegar, por favor. Vamos a hacer una breve pausa. Obviamente, pues estamos a más de 7 horas de diferencia. Entonces, evidentemente, pues en cortesía a él, vamos a hacer una pausa, hacemos la discusión para al final cerrar con broche de oro con el doctor Montaño. Entonces, como les comentaba, el doctor Montaño es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Anemia Plástica, responsable de la clínica de leucemias mieloides, mieloisplasia y también de anemia plástica en el Servicio de Hematología del Hospital General de México. Bueno, Efren, además de ser investigador de ciencias médicas en el área de células troncales hematopoyéticas en el Centro Nacional, tiene un doctorado en ciencias, él hizo una estancia en Dresden, en Alemania,
Así que pues tiene todo el bagaje para podernos hablar de este tema. Así que pues sin más preámbulo, por favor le cedo la palabra al doctor Vallejo. Adelante, doctor. Buenas tardes en México, buenas noches en España. También bienvenidos a los compañeros que se conecten desde otros lugares de Latinoamérica o del mundo. Es para mí un honor nuevamente estar en esta prestigiosísima entidad científica, invitado por la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Vamos a hablar de ensayo clínico RACE, doble terapia versus triple terapia, es decir, ATG-ciclosporina versus ATG-ciclosporina Trombopag en primera línea, pacientes recién diagnosticados de aplasia medular. Este estudio se ha llevado a cabo en Europa, en el territorio básicamente MMT. Estas son mis disclosures. Bueno, sabemos que el único procedimiento potencialmente curable para la aplasia medular es el trasplante halogénico, pero tiene unas dificultades o digamos unos inconvenientes. En primer lugar, la alta morbimortalidad en el corto, medio y largo plazo en pacientes mayores de 40 años. Como hemos dicho en otras ocasiones, la aplasia medular, en aplasia medular de la edad penaliza muy duro el trasplante halogénico. Como ven en estos gráficos, sobre una N muy importante de pacientes en primera línea, tanto de hermano HLA idéntico, gráfico de la derecha, como de trasplante no emparentado, gráfico del medio, y tanto antes de 2010 como posterior de 2010. En torno al 50% de los pacientes, muchos de ellos con mortalidad relacionada con el procedimiento, fallecerán una vez que se han sometido a trasplante halogénico por aplasia medular. Y además, los pacientes que no fallecen tienen más enfermedad ejectocontrarreceptor porque más edad, más enfermedad ejectocontrarreceptor crónica grave y por lo tanto más efectos secundarios a largo plazo y peor calidad de vida. Así que, bueno, esto es un factor limitante para el trasplante, desde luego en mayores de 40 años. Pero además hay algunos elementos relacionados con el donante. La disponibilidad de un hermano HLA idéntico es menor del 30%. La búsqueda de un donante no emparentado lleva tiempo y el tiempo en aplasia medular es crítico, es crucial, es muy importante. La práctica de trasplantes haploidénticos en aplasia medular parece prometedora, desde luego, pero se necesitan más estudios todavía y más seguimientos a largo plazo. Y además, el empleo de sangre de cordón umbilical se recomienda solo en casos muy seleccionados por el temido fallo del injerto, que de por sí es uno de los miedos más temidos con el trasplante en aplasia medular. De manera que en la mayoría de ocasiones de lo que vamos a disponer es del tratamiento inmunosupresor. Y cuando llevamos 25 años usando ATG-ciclosporina, ha supuesto algo importante, por supuesto, para los pacientes no candidatos a trasplante, pero debemos acordar que tiene margen para la mejora, debido a varios aspectos. En primer lugar, a que muchas veces se hace el tratamiento tardío. Fíjese en la serie Asia Europa que publicamos hace 2 años y medio, de casi 1000 pacientes, cómo los pacientes tratados en el mes del diagnóstico van mucho mejor que los pacientes en los que se demora el tratamiento. También sabemos que se subestiman en todo el mundo las aplasias medular más llamadas moderadas, es decir, más de 500 neutrófilos, y al final, como ven en la experiencia sueca, son las que más se mueren. Recientemente hemos revisado la serie también del País Vasco y ha ocurrido lo mismo. Las aplasias medulares moderadas, al final, eran las que más mortalidad tenían. Es un análisis retrospectivo. Seguramente se han minusvalorado. Esto acaba pagándose en una mayor mortalidad que las aplasias medulares graves o muy graves. Por otra parte, es bastante frecuente tratar insuficientemente los pacientes solo por la edad, penalizar a los pacientes por tener más de 60 o más de 70 años. Y fíjense en la experiencia sueca también que mal van los pacientes de más de 60 años. Y ellos identifican el porqué. Fíjense, el 40% casi de supervivencia,
en pacientes mayores de 60 años en el largo plazo en la serie Europa-Asia y fíjense el menos del 10% de supervivencia en la serie sueca. Y esto los suecos se han dado cuenta que se deben y han identificado que en el grupo de pacientes de más de 60 años se empleó un esquema subóptimo en un porcentaje muy alto de casos, hasta un tercio de los casos recibieron solo ciclosporina y esto no es una buena idea. Así que los pacientes deben recibir tratamiento completo, independientemente de la edad, o al menos no penalizarlo solo por la edad. Esto, sin embargo, ya lo sabíamos. Fíjense esta publicación que es del 99, hace 22 años. Sabíamos que ciclosporina solo era mucho peor que ciclosporina ATG, pero parece que, bueno, pues quizás con el paso de los años se ha olvidado parcialmente. Fíjense esta experiencia francesa retrospectiva de pacientes de más de 60, más de 70 y más de 80 años, una mediana de 68,5 años, tratados para aplasia medular, y ven que la respuesta global y también la supervivencia se correlaciona mucho con el empleo de ATG ciclosporina, no de esquemas en monoterapia. También se ha visto en otras experiencias y en otros reportes cómo el esquema óptimo, incluso para pacientes mayores, aunque lógicamente no conseguiremos el porcentaje de respuestas ni de supervivencia tan bueno como en pacientes más jóvenes, pero desde luego sigue siendo para pacientes mayores el mejor esquema la combinación de ATG ciclosporina. Aquí en publicación de Hematología 2019 del Dr. Bachegalú. Y además también hay campo para la mejora por aspectos relacionados con la terapia con ciclosporina. La adherencia a veces no es buena, hay que trabajar mucho a los pacientes para que se haga bien el tratamiento. La tolerancia tenemos que trabajar también para que sea casi universal. El adecuado mantenimiento en niveles terapéuticos de ciclosporina es crítico también y a veces no ocurre. Esto compromete la respuesta terapéutica. Y una retirada precoz o rápida a la ciclosporina también lleva a mucho fracaso terapéutico. Debemos consolidar muy bien el tratamiento cuando el paciente ya está en remisión completa y además tener en cuenta que hay pacientes que son ciclosporina dependientes. También el manejo de la infección seguramente es favorable, mejorable, tanto en el aspecto de la profilaxis como del tratamiento precoz. Siempre digo que debemos manejar las aplasias, particularmente en los 120 primeros días post-ATG ciclosporina, como trasplantes en el aspecto de la infección. Y también es mejorable el porcentaje de remisiones completas obtenido, porque sabemos, y fíjense en la experiencia, qué clarito, en la experiencia asiática europea, que la respuesta completa se correlaciona estupendamente bien con la supervivencia a largo plazo. Es un magnífico marcador subrogado para la supervivencia a largo plazo. O digámoslo de otra manera, los pacientes que alcanzan remisión completa son los pacientes que están curados y que sobrevivirán. Así que tenemos que conseguir mayores porcentajes de remisión completa. Este seguramente es nuestro principal objetivo, conseguir la remisión completa. Se ha intentado con adición de drogas como micofenolato anfetilo, como sirolimus y como otras, y no se ha conseguido. Y en este contexto, pues aparecieron los agonistas del receptor de la trombopoetina, los dos más importantes ahora mismo son el trombopag y romiplostin, y precisamente son esta aparición la que basó nuestro ensayo clínico RACE, doble terapia versus triple terapia. Sabemos que el mecanismo de acción del trombopag en la hematopoiesis no es solo estimulación. La estimulación de los progenitores hematopoieticos es importante, pero también hay promoción de la tolerancia, inmunomodulación y efecto quelante del hierro, que sabemos que favorece la hematopoiesis normal. De hecho, les recuerdo que el trombopag se descubrió investigándolo como quelante del hierro y se descubrió su actividad estimulante de la hematopoiesis muy potente. En el campo de la enfermedad refractaria, es decir, segunda línea y posteriores, hay unas publicaciones importantísimas de New England 2012, Blood 2014 y Blood 2019, que no vamos a entrar en ellas. En primera línea, previo al ensayo clínico RACE, había un estudio importante publicado en New England Journal of Medicine en 2017 por el grupo del NIH y era un fase 1-2 con 92 pacientes naïf, primera línea, muy jovencita la serie, 32 años de mediana edad, que empleaban
ATG-ciclosporina más el trombopag, empezando y acabando el trombopag en distintos momentos según la cohorte de aproximadamente 30 pacientes cada uno de las 3 cohortes. Y fíjense la respuesta tan fantástica, particularmente en la cohorte 3, que empezaba ATG, ciclosporina y el trombopag el día 1, los buenísimos porcentajes de respuesta globales al día 180, 94%, y de remisiones completas al día 180, 58%. Todos los pacientes virtualmente, salvo uno que falleció por causa no hematológica, estaban vivos al final del seguimiento de la serie, lo cual es algo muy importante en este tipo de pacientes. También este trabajo reportó después, y esto es importante, una vez más, la importancia del mantenimiento a medio y largo plazo de la ciclosporina. Fíjense en la gráfica superior la probabilidad de recaída en los pacientes que suspendían la ciclosporina a los 6 meses después de la triple terapia, un porcentaje de recaída próximo al 60% frente a un porcentaje de recaída discretamente superior al 15% en los pacientes que se mantenía continuada la ciclosporina durante 24 meses. También se vio en esta serie un análisis comparativo con la cohorte histórica que no incrementaban las evoluciones clonales con respecto a pacientes que habían recibido ATG-ciclosporina, es decir, que en la vida real el trombopag no aumentaba los eventos clonales con respecto a la doble terapia. El diseño del estudio RACE es este, es un fase 3, fase 2-3, aleatorizado, que comparaba ATG de caballo, en este caso ATGAM, ciclosporina versus ATG, ciclosporina, el trombopag en pacientes con mayores de 15 años con aplasia medular grave o muy grave, definida pues como ven en la diapositiva la gravedad, de nuevo diagnóstico. Se aleatorizaban 1 a 1 a recibir doble terapia o triple terapia y el endpoint primario, discutimos mucho en su momento cuál iba a ser el endpoint y decidimos que sería muy ambicioso. Era remisión completa a los 3 meses. 3 meses es un poquito pronto y remisión completa es una exigencia muy importante. Sin embargo, este fue el objetivo primario. También entre objetivos secundarios, supervivencia global, respuesta global a los 6 meses, incidencia acumulada de evolución clonal y número y tipos de mutaciones mieloides somáticas. El laboratorio central para el estudio de las muestras era el laboratorio del Queen's College y la estratificación para la aleatorización se hizo en base a la gravedad de la enfermedad, la edad y el centro. Nosotros incluimos 8 pacientes y nos tocaron 4 pacientes con doble terapia y 4 pacientes con triple terapia. En cuanto a la definición y las definiciones y el diseño del estudio, pues los criterios de respuesta al ensayo eran los siguientes: remisión completa más de 10 de hemoglobina, más de 1000 neutrófilos y más de 100.000 plaquetas, todo unos y ceros, fácil de recordar. Respuesta parcial, que se dejaran de tener requerimientos transfusionales y se tuvieran hemoglobina mayores de 8, más de 20.000 plaquetas y más de 500 neutrófilos, y no respuesta a cualquier otra situación que no perteneciera a respuesta completa o parcial. La evolución clonal se entendió como desarrollo de leucemia aguda mieloblástica, síndrome mielodisplásico o anormalidades cariotípicas nuevas, y el endpoint primario se estableció para detectar un incremento de al menos el 7% en la rama A, al 21% en la rama B a los 3 meses. Es decir, para esto se objetivó o se calculó matemáticamente que debíamos incluir al menos 96 pacientes por rama. Este es el flowchart del estudio. 205 pacientes se registraron, 3 no se llegaron a aleatorizar, 2 fallecieron por una hemorragia cerebral secundaria, lógicamente, a la trombopenia, y 1 por una sepsis secundaria, lógicamente, a la neutropenia. Un diagnóstico erróneo, era una sarcoidosis, con lo cual se aleatorizaron 202 pacientes, 5 pacientes adicionales se excluyeron, 2 porque se vio que era una aplasia medular moderada, y 2 pacientes por que se objetivó síndrome mielodisplásico y leucemia aguda mieloblástica.
Al final, 197 pacientes se analizaron, en el brazo de la doble terapia 101 y en el brazo de la triple terapia 96. Comparando el estudio que les he presentado en primera línea del NIH, publicado en New England, con el estudio RACE, fíjense las diferencias. El estudio RACE es un estudio aleatorizado, lo cual le aporta un valor sin duda a un estudio no aleatorizado de un solo brazo. En el estudio RACE, la ciclosporina se contemplaba 1 año y dosis bajas hasta 24 meses. En el caso del estudio del NIH, 6 meses y dosis baja hasta 24. En cuanto al inicio del trombopag, en el estudio del NIH, como les dije, había varias cohortes, y en el estudio RACE, lamentablemente, cuando lo diseñamos, no conocíamos los resultados del estudio del NIH y se diseñó para iniciar el trombopag el día 14, no el día 1, que seguramente hubiera sido incluso mejores resultados. En cuanto a la duración del tratamiento del trombopag en el estudio RACE, son 6 meses y 3 meses en el caso de pacientes con una respuesta completa muy precoz, frente al estudio del NIH, que fueron 6 meses en las cohortes 1 y 3 y 3 meses en la cohorte 2. El endpoint primario era muy ambicioso, respuesta completa a los 3 meses en el RACE, frente a menos ambicioso a los 6 meses, tanto respuesta completa como parcial en el estudio del NIH. En cuanto a los criterios para respuesta, pues la respuesta parcial se consideró en el RACE como independencia transfusional, mientras que en el estudio del NIH permitía respuestas parciales aún con alguna dependencia transfusional. El mínimo de edad para la inclusión en el RACE fue de 15 años y en el estudio del NIH de 2 años, se incluían niños. Y por último, la mediana edad de los pacientes del RACE fue más de la vida real, 53 años, frente a un grupo realmente joven en NIH de 32 años. Este es una vez más cómo fue el diseño, la aleatorización, evaluación a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, como ven aquí, en los dos brazos, brazo de doble terapia a la izquierda, brazo de triple terapia a la derecha. De los pacientes incluidos por centros, fue, como ven a la derecha, París, Londres, Leeds, Nápoles, Leiden, Toulouse, Lyon, Bordeaux. Nosotros fuimos los novenos con 8 pacientes, Basel, Basilea, 8 pacientes, y después otros centros que incluyeron entre 1 y 6 pacientes. El trabajo, pues tuvimos el honor de que se nos concediera un enorme mérito del doctor de Latour, por supuesto, también de la parte biológica, la doctora Judith Mars, y del doctor Carlos Dufour y el doctor Antonio Risitano, por este premio, ¿no? Un premio de Van Beekun en la mejor comunicación, concretamente en la plenaria comunicación oral en el último congreso de la MT del 2020. Las características de los pacientes fueron las que aparecen aquí, muy similares en el brazo A y en el brazo B en cuanto a la edad, como pueden ver, en cuanto al sexo, en cuanto a la gravedad grave o muy grave, la aplasia anular, y en cuanto a la presencia o no de una clona superior al 1% de HPN. Y en cuanto a los resultados, fíjense, de los 200 pacientes, más o menos la mitad en cada rama, en el brazo de la doble terapia la respuesta global en los 3 meses fue del 30% frente a casi el 60% de la triple terapia, muy importante diferencia. En el caso de la respuesta completa a los 3 meses, que está el endpoint primario, pasó del 9,9 a más del doble, 22%. En el caso de la respuesta global a los 6 meses, del 44 al 71%. En el caso de la respuesta completa a los 6 meses, del 20 a casi el 40%. Como ven, una diferencia muy importante a favor de la triple terapia con respecto a doble terapia. Hay que tener en cuenta que la necesidad de un trasplante, la evolución clonal o la muerte, por supuesto, eran consideradas como no respuestas. Particularmente llamativas las remisiones completas, cómo se incrementaban tanto en el día más 90 como en el día más 180. Perdón, a los 3 como a los 6 meses.
Cuando se uniformizan de alguna manera los criterios, vemos que, comparado con el estudio del NIH, realmente son resultados muy parecidos. Cuando tratamos de buscar métodos para comparar las dos series, nos encontramos que son muy parecidos los resultados en una y otra. No nos vamos a detener más en esto. En cuanto a los predictores que nos aparecieron como predictores de respuesta, bueno, pues por supuesto, el recibir triple terapia tanto a los 3 como a los 6 meses fue un factor favorable. Fíjense en la odds ratio de 2,8 y 3,52. Lógicamente, los pacientes de 15 a 40 años tuvieron mejores respuestas que los pacientes mayores de 40 años. Esto es razonable. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, pues también, lógicamente, las formas más graves con respecto a las graves también se notó a la hora de las respuestas. Sin embargo, interesante, no hubo correlación de la respuesta ni con las mutaciones en el baseline, ni con la presencia o no de clon HPN, ni con la cifra de linfocitos, ni con la cifra de reticulocitos. La longitud de los telómeros no se midió en este estudio. En cuanto a efectos adversos, severe adverse events, muy similar en los dos brazos, la evolución clonal idéntica en los dos brazos, que corresponde a la coevolución clonal de la aplasia medular, la necesidad de trasplante discretamente superior, pero prácticamente igual en los dos brazos, y la posibilidad de muerte mayor 14 frente a 8 en el grupo de la doble terapia, precisamente por las respuestas más bajas. Cuando analizamos en cuanto a complicaciones concretas, causas de muerte, 9 infecciones en el brazo de la doble terapia, 4 en el brazo de la triple terapia, 2 fallecimientos por hemorragias en la doble terapia frente a 0 en la triple terapia, y bueno, en conjunto lo que habíamos hablado, ¿no? 14 fallecimientos en la rama de doble terapia frente a 8 en la rama de la triple terapia. No vamos a detenernos excesivamente en el análisis de paciente por paciente, pero sí que se ha visto que las anormalidades cariotípicas durante el curso de la enfermedad fueron similares en los dos grupos, fueron casos anecdóticos, así como la evolución clonal medida por mutaciones, la presencia de mutaciones somáticas, bueno, pues también la esperada en la aplasia medular y sin diferencias en los dos grupos, doble versus triple terapia. Con una medida de seguimiento de 18 meses, hay una tendencia a ser mejor la supervivencia en el grupo de triple terapia, a pesar de que este estudio no estaba diseñado para esto, para supervivencia, de manera que se permitía, por supuesto, en no respondedores, a partir del momento oportuno, el cruce de líneas a la triple terapia, en favor de la triple terapia. Pero aún así, al no tener el diseño para la supervivencia, hay una tendencia a ser mejor la supervivencia a la triple terapia. Y en conclusión, el trombopag asociado a ATG caballo, en este caso, y ciclosporina, aumenta significativamente el porcentaje de remisiones completas a los 3 meses en pacientes con aplasia medular grave o muy grave, nuevo diagnóstico, sin preocupaciones en cuanto a la seguridad. También que las mutaciones, el estudio de las mutaciones somáticas mieloides no difieren de ambos grupos, y que la evolución clonal que es esperada en los pacientes con aplasia medular, precisamente los pacientes con aplasia en largo plazo, pues era similar también, y se va a estudiar más específicamente en el muy largo plazo en el estudio que ya está diseñado de long-term follow-up de RACE2, en el que se va a analizar este larguísimo plazo de los pacientes en los dos brazos. Así que parece que efectivamente esta es la combinación que estábamos buscando para mejorar las respuestas a ATG ciclosporina como inmunosupresores y el trombopag como estimulante, entre otros mecanismos de acción. El doctor Chambers decía, le he dicho a él que le felicito por esta diapositiva porque, de la EST 2018, porque efectivamente se puede llegar a plantear si quizás en un futuro los pacientes de 20 a 40 años también deban recibir, y esto lo veremos, en primera línea triple terapia y dejar el trasplante en primera línea para básicamente niños
y adolescentes, pero esto lo veremos en el futuro. Este es un caso clínico, ya estoy terminando la presentación, de una paciente nuestra del ensayo clínico RACE que le tocó triple terapia, una chica de 20 años con una aplasia medular muy grave, que tenía 2 hermanos, pero ninguno de ellos compatibles, HLA idénticos, y que estas son las cifras basales: 7,4 hemoglobina, 100 neutrófilos, 7.000 plaquetas. Le dimos en el ensayo clínico RACE triple terapia. El día 30 tenía las cifras que ven aquí, el día 60 ya estaba en respuesta parcial muy prontito, el día 90 estaba en remisión completa y así ha seguido en remisión completa. Es decir, respuestas que no estábamos acostumbrados con la doble terapia, precoces y potentes. Pero ocurre algo con el ATG de caballo, que es el ATG que se ha empleado en el ensayo, que tiene un estatus de aprobación y una disponibilidad en los países limitada. Hay muchos países del mundo en los que no se puede conseguir ATG de caballo y desde luego que no se puede conseguir a tiempo. Por eso, en nuestro algoritmo terapéutico consideramos las 2 opciones terapéuticas. El tiempo de tratamiento es crítico desde el diagnóstico, por lo tanto, hay que emplear la ATG que tengamos disponible de forma más rápida. Así que nosotros contemplamos las 2 posibilidades. Y este es un chico, una vez que se cerró el ensayo clínico, este paciente es compañero nuestro, es un médico, de 32 años, que en marzo del 2020 ya ha cerrado el ensayo clínico RACE, diagnosticamos una aplasia medular muy grave, no tenía hermanos compatibles, tenía hermanos pero no eran compatibles, de manera que le dimos triple terapia, en este caso con ATG de conejo, con timoglobulina, ATG ciclosporina al trombopac. Y fíjense, tan como el curso de respuestas fue muy parecido, ahora continúa en remisión completa y hace tiempo que no tiene el trombopac, está ahora con ciclosporina y está en remisión completa. Ahora tiene unas cifras hemoperiféricas fantásticas, en torno a 14 hemoglobina, cerca de 3.000 neutrófilos y 200.000 plaquetas. Es decir, que también la triple terapia es potente empleando ATG de conejo, aunque no hay un ensayo clínico hecho con ATG de conejo. Estos son los 2 casos que le he puesto como ejemplo, ambos tratados con triple terapia, uno con ATG de caballo en ensayo clínico RACE y uno con ATG de conejo. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes una carta al editor que he enviado recientemente y que se ha publicado en Medicina Clínica sobre el abordaje de la aplasia medular en este momento de la pandemia en el que empezamos a mejorar, tanto en España como en México. ¿Qué hay que hacer con los pacientes con aplasia? Bueno, pues en primer lugar, en este trabajo recuerdo que la aplasia es un fracaso en la función hematopoyética y que en general es una urgencia médica. Disponemos de estrategias que incluyen inhibidores de la calcinurina. Los inhibidores de la calcinurina se ha visto que son incluso favorables, beneficiosos para prevenir el desarrollo de formas más graves de COVID, es decir, que no sería una justificación que los pacientes, pues que nos encontremos una pandemia para no darle a una urgencia médica un inhibidor de la calcinurina, ciclosporina generalmente, podría ser tacrolimus. El trombopac, no existe ninguna consideración o digamos preocupación de seguridad en el contexto de la pandemia de COVID. En cuanto al ATG, sí que podría suponer, lógicamente, un descenso de la celularidad T, pero que parece razonable en este momento en que estamos emplearlo siempre que la relación riesgo-beneficio nos parezca favorable. La triple terapia es el esquema óptimo, en la mayoría de los casos ATG ciclosporina al trombopac, debemos de tenerlo en cuenta, y el trasplante de médula ósea, quizás ya estamos en un momento en el que desde luego una urgencia médica como es la aplasia probablemente deba ser tratada con la indicación terapéutica que sea oportuna. Esto, bueno, pues trato de razonarlo en esta carta al editor y para terminar quizás unos mensajes para llevarse a casa. En primer lugar, no perder tiempo desde el diagnóstico de la aplasia en tratamiento urgente, no subestimar la aplasia medular moderada, no limitar o digamos, podríamos decir, discriminar a los pacientes por tener más de 60 o más de 70 o más de 80 años si tienen un buen estado general con tratamientos subóptimos y ofrecerles los mejores tratamientos.
tener en cuenta que el manejo de ciclosporina, niveles, etcétera, etcétera, es crucial. Manejo de la infección también lo es, prevención y tratamiento precoz, y desde luego tratar de obtener el mayor porcentaje posible de remisión completa que se va a correlacionar con la supervivencia. Y desde luego la triple terapia hoy se configura como el tratamiento óptimo en pacientes no candidatos a trasplante. En concreto, en el momento de la COVID, la aplasia medular es una urgencia médica. El tratamiento de la aplasia se debe iniciar lo antes posible, particularmente en casos en los que se requieren transfusiones o tienen infecciones, es decir, no por tratar de que esos pacientes no puedan infectarse con una COVID, dejarlos, y permítame la expresión, morir por la aplasia. Sigue siendo una urgencia médica en época COVID, particularmente ahora en la efervescencia de la aplasia, de la epidemia. En cuanto al tratamiento de la aplasia, debe ser priorizado en este momento, como siempre lo ha debido ser, por ser una urgencia médica, para los pacientes recién diagnosticados y para pacientes que quizás en la fase más dura de la COVID puedan haber sido sometidos a un retraso en el diagnóstico o en el tratamiento. Creo que debemos rescatarlos ya y darles los tratamientos óptimos que corresponden. Esto es todo por mi parte. Le agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para preguntas que se puedan plantear. Hola, ¿qué tal? Pues estamos haciendo esta breve pausa para dar cabida a las preguntas y comentarios o discusión que haya surgido a la interesante presentación que nos ha hecho el doctor Vallejo sobre, en general, tratamiento de anemia plástica y, bueno, especialmente tocó el tema del estudio clínico del RACE y, bueno, pues culminó, como ustedes saben, con el abordaje que se tiene que hacer en la época de COVID. Y bueno, para poner en antecedentes un poco al doctor Vallejo, que seguramente lo conoce, yo creo que en México, en algunos hospitales, y puede suceder igual en otros países de América Latina, vamos a encontrar que no es muy común que todos los pacientes con anemia plástica puedan ser candidatos para un programa de trasplante. Y a veces incluso no podemos contar con todo tipo de medicamentos. Y aquí hay una de las preguntas que a lo mejor de alguna manera lo comentaste en el diseño. Una de las preguntas es si tú no tienes globulina antitimocito de caballo, ¿usarla de la conejo es igual de efectiva? ¿Qué dosis hay que emplear? ¿O qué adecuación hay que hacer si no usas la de caballo? Y pues llega a suceder que en los hospitales la única que tienes disponible es la de conejo. Entonces, con respecto a eso, ¿tú qué podrías aportar a las preguntas que nos hacen algunos colegas? Muchas gracias por la pregunta. La triple terapia es siempre mejor y desde luego nosotros en estos momentos en nuestro centro estamos usando con ATG de conejo con respuestas muy buenas también. El estudio se ha hecho con ATG de caballo, pero la triple terapia sigue siendo muy potente, con lo cual si está disponible el ATG de caballo de una manera rápida en un centro, adelante, porque es exactamente como se ha hecho el RACE, pero nuestra experiencia posterior, y seguro que irán apareciendo muchas experiencias con ATG de conejo, es también muy buena. Así que, desde luego, yo sobre todo animo a no perder tiempo, a tratar a los pacientes con la mejor combinación, que es ATG ciclosporina Trombopag, con el ATG que tengamos a mano rápidamente, conejo o caballo. Vale, perfecto. Y otras preguntas en relación al estudio del RACE y el uso del Trombopag. ¿Qué pasa si a los 6 meses, con base al diseño del estudio, el paciente tiene respuesta? ¿Se le continúa la dosis? ¿Se suspende? Bueno, un poco es esa pregunta en relación a eso. Y si el paciente tiene respuesta parcial continua al tratamiento inmunosupresor indefinidamente en caso de no poder trasplantar, ¿hay que continuarlo o cuál sería la sugerencia? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido, Carlos? Sí, muchas gracias. Primero contesto la segunda. Es muy buena pregunta. Yo
creo que en la vida real es más razonable un tapering del Trombopag, manteniendo, por supuesto, la ciclosporina terapéutica y observar cómo se comporta la hemoperiferia del paciente con ese tapering. En los ensayos clínicos la supresión es brusca, pero mi práctica en la vida real, y probablemente muchos de ustedes cuando lo empiecen a emplear hagan algo similar, es hacer un tapering del Trombopag para observar que efectivamente la respuesta se mantiene, con el objetivo, eso sí, en la mayoría de los casos, de suspenderlo. Pero la suspensión brusca da un poco de vértigo y creo que fuera de un ensayo clínico quizá no sea necesaria. En cuanto a un paciente que pueda estar en remisión parcial, pero que esté con ciclosporina, desde luego que mi recomendación es mantener la ciclosporina. Hay muchos respondedores tardíos, es muy frecuente, lo hemos visto en la serie española y también lo hemos visto en series internacionales, que continuando con la ciclosporina, con el paso de los meses, la respuesta va mejorando. Y hay respondedores pobres en el día 120, por ejemplo, que son respondedores completos en el 365, siempre que la ciclosporina sea terapéutica. Así que habría que ver caso por caso, pero en general sí. Si se ha obtenido una respuesta parcial, continúa el tratamiento de inmunosupresor con ciclosporina terapéutica. Otra pregunta en relación a las dosis. Me queda muy claro el diseño de este estudio. El problema que a veces podemos tener es no alcanzar la dosis que con base al coste de poder llegar a la dosis que se recomienda. ¿Tú qué pensarías de darle una dosis menor? Claro que tenemos siempre el estudio de raíz como referencia, pero perdón que te interrumpa, perdón Carlos, discúlpame. Pero por ejemplo, si yo le voy al caso para darle 50 miligramos, ¿tú qué piensas de eso? Pues, ¿está bien, está mal o no sería deseable? Con base a la experiencia, no solamente de este estudio, sino en general con toda tu experiencia que tienes, Carlos. Sí, no sería deseable. Es posible que haya algunos casos que puedan funcionar con dosis, digámoslo así, de PTI. Esta es la dosis de la PTI 50-75. Pero muchos pacientes habremos gastado dinero sin la oportunidad de una respuesta. En aplasia medular las dosis son de 150, incluso grupos franceses han estudiado 300, hay alguna publicación con 300 miligramos, pero desde luego la dosis, salvo en población de origen asiático, que es la mitad, 75, por una cuestión de metabolismo, digamos, del producto, en general es de 150. ¿Puede que haya algún caso respondedor a 50? Claro, puede haberlo, pero la mayoría seguramente no van a responder a dosis más bajas. Bueno, creo que esta aclaración es importante, ¿no? Porque todos nos quedamos con la idea, bueno, algunos precisamente por los costes, dices, le doy una dosis menor, efectivamente, como tú dices, un poco en el paralelismo de la TIP, dices, bueno, esperando algún tipo de respuesta. Y con base a lo que tú comentas, pues es indudable que no es lo ideal, ¿no? A lo mejor hipotéticamente podríamos tenerlo, pero bueno, qué bueno que lo enfatizas, no es lo ideal. Y ya por último, Carlos, se usan mucho en México y seguramente algunos colegas de Latinoamérica podrán comentar también sus opiniones. Danazol o andrógenos, pues bueno, Danazol porque es el más disponible en México, o mesterolona, y antes usaba oximetolona. Pues tú sabes que hipotéticamente ha surgido la hipótesis del problema de los telómeros en anemia plástica. Y paradójicamente a ello, es una de las terapias que más se utilizan en México, que por cierto además tenemos una casuística también importante, el uso de ciclosporina, danazol, algunos centros que pueden combinar ciclosporina, danazol más la globulina antitimocito, y bueno, pues ya estarían sumando para nosotros una cuarta droga que sería el Trombopag. ¿Cuál sería tu opinión que te llevaría a este aspecto del danazol específicamente, Carlos? Sí, gracias. Yo creo que en la pregunta está en parte la respuesta. El problema en la vida real es que no tenemos longitud de los telómeros.
y probablemente los andrógenos funcionan en los casos con acortamiento de los telómeros, que son una minoría en todo caso. Y el problema es que daríamos danazol a muchos pacientes para incluir ahí ese pequeño porcentaje de pacientes que son respondedores a andrógenos. Todos tenemos experiencia, yo la tengo, de algunos casos minoritarios, pero que responden a andrógenos, pero no sabemos quiénes son. No tenemos longitud de los telómeros y no tenemos otros parámetros subrogados que nos digan este tipo de paciente con estas características puede responder. Yo en general no soy partidario de darle andrógenos de forma indiscriminada para que en una N muy grande cojamos alguno de esos pacientes. Los andrógenos también tienen sus efectos secundarios. En la mujer son muy virilizantes y pueden producir, bueno, pues ciertos problemas también de autoestima, etc. En los varones hay una preocupación por el cáncer de próstata, al menos no está demostrado que no pueda promover el cáncer de próstata y, bueno, otras potenciales toxicidad hepática, etc. Yo creo que fuera un ensayo clínico o fuera de un tratamiento de rescate, por decirlo así, a la desesperada, a ver si ese paciente a lo que responde es danazol. No soy partidario de incluirlo en los esquemas terapéuticos desde el principio, porque trataremos a muchos pacientes que no van a responder a danazol y que lo único que le puede producir es una toxicidad más o menos seria. Pues excelente. Muchas gracias, Carlos. Creo que es un excelente aspecto de la terapia de la anemia plástica. Y bueno, pues independientemente de los problemas que tenemos y que puede ser afines a muchos países, pues siempre tenemos que aspirar a darle la mejor terapia que puede existir en el mundo. Y creo que tú nos vienes a concluir en eso. Y déjame de una vez, antes de que te pases a retirarse, que para ti ya van a ser la 1 de la mañana. Pero bueno, agradecerte. Tenemos 571 enlazados en esta plataforma, más 100 que nos siguen por Facebook Live, es decir, casi 700 personas. Tenemos de Argentina, muchas gracias, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, Ecuador, Salvador, España, Guatemala, Honduras, por supuesto, bueno, la parte más numerosa de México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Así que muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar nuevamente con nosotros y desearte una muy buena noche. Doctor Oscar, algunas palabras para nuestro invitado. Pues nada más agradecerle, doctor, su tiempo y su experiencia. Creo que nos deja un buen sabor de boca y la posibilidad de tener una terapia adecuada para manejar a nuestros pacientes con anemia plástica. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, que le vaya muy bien, que descanse. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Enorme. Muchas gracias. Un placer. Bueno, les saludo nuevamente. Buena tarde y es mi turno de presentarles ahora sobre todo los resultados del estudio SOAR, que muy pronto también van a publicarse para todo el mundo. Pero les daré un adelanto de todo lo que próximamente se dará a conocer. Esta información también se presentará ahora en el Congreso Europeo, que también es 100% virtual, pero bueno, tendrán un adelanto de todo esto. Anemia plástica significa sangre vacía y lo que debemos llegar es a un resplandor medular. Resplandece la médula en estos pacientes, pero como veremos, resplandece de inflamación, algo que es tóxico para ellos y algo que interfiere pues con la hematopoiesis general que estamos buscando en estos pacientes. Mucho también de lo que les hablaría, pues también ya lo ha hablado el doctor Vallejo, que también participó en el estudio SOAR. Y los puntos que trataremos aquí, que serán muy cortos, son los vacíos diversos, el microambiente medular, que es importantísimo en toda la hematopoiesis o en toda la hematología más bien. No podemos hablar, creo yo, de ninguna enfermedad hematológica sin que esté involucrado pues el microambiente medular, e incluso con enfermedades que no son primarias de la hematología. Hablaremos, aunque también ya se habló de los agonistas del receptor de trombopoyetina, del trombopac, que es el principal
actor también en este estudio SOAR que finalizaré con ese tópico. Si nos vamos a términos coloquiales, vacío significa falto de contenido físico, mental, o si hablamos, por ejemplo, en veterinaria, es una vaca que no está embarazada, es algo vano, sin fruto, malogrado, o alguna carencia o ausencia de alguna cosa, o incluso una persona que se echa de menos está vacía de nosotros. Entonces, bien aplica para esto de anemia plásica. Y en hematología podemos ir de lo vacío a lo copioso. Si vemos una hematopoiesis normal, cómo está la distribución heterogénea de las células. Cuando hablamos de anemia plástica, en general todo disminuido, todo está vacío. Cuando hablamos de mielodisplasia, la variedad hipocelular, también, aunque existen un poquito más de células, y podemos irnos al otro extremo, a lo abundante o a lo copioso, como en las leucemias agudas, y sobre todo esas que son hipercelulares, que están repletas las médulas de células. Pero puede también haber leucemias agudas como la LAM con translocación 821, que suele presentarse con citopenias o incluso pancitopenias, que al inicio podría darnos de pensar en un síndrome de falla medular antes que una leucemia aguda. Y en los pacientes con anemia aplásica hay una médula que resplandece, pero lamentablemente de inflamación. Hasta hace pocos años decíamos, anemia aplásica, los linfocitos T están reactivos y destruyen la médula, y es todo. Por eso, pues tenemos que dar terapia inmunosupresora cuando el trasplante de células progenitoras no está disponible, que es la primera opción, como se ha comentado también. Pero mucho de lo que se está descubriendo actualmente es que el microambiente tiene que ver con esta fisiopatología de la anemia plástica, y principalmente las células mesenquimales. Las células mesenquimales regulan todo el microambiente medular porque están en contacto con células hematológicas y no hematológicas, es decir, con osteocitos, condrocitos, astrocitos, y todo esto que aquí vemos con los adipocitos, que también tiene que ver con ese acelerado crecimiento, pues, o población de células adiposas en pacientes con anemia plástica. Las células mesenquimales, cuando interactúan con todas estas otras células, producen otras sustancias u otras citocinas que en general se les llama secretoma. Este secretoma incluye interleucinas 1, 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento, factores de crecimiento, esta indolamina también. Y dependiendo hacia dónde se va esta balanza de secreción de estas citocinas, provocará o ya sea disminución de la angiogénesis, que también tiene que ver con esa disminución de la autorrenovación en los pacientes, de la célula progenitora hematopoyética en los pacientes con anemia plástica, y posteriormente a una inmunosupresión, que es la fisiopatología típica de la anemia plástica. En estos pacientes con anemia plástica prevalecen las células mesenquimales tipo 1, que tienen un efecto proinflamatorio, y hay un incremento de interleucina 1 y 6. Y si vemos del otro lado, cuando prevalece la actividad de las células mesenquimales tipo 2, hay un efecto antiinflamatorio con aumento de la PG2 e indolamina, que es lo característico en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Por eso hay como una interrelación en todas estas, que siempre lo hemos visto en clases, en sesiones previas, esta interrelación entre anemia plástica, mielodisplasia o clonalidad, y que finalmente puede llegar a una leucemia aguda. Este es el microambiente medular en el paciente con anemia plástica. Decíamos, al inicio solo se conocía la hiperreactividad de linfocitos T, pero ahora se sabe que incluso las células progenitoras hematopoyéticas del paciente con anemia plástica expresan mayor cantidad del receptor FAS, que es el receptor proapoptótico, y es muy sensible porque esta hiperreactividad de células T produce mayor interferón gamma, mayor factor de necrosis tumoral alfa, y estos son los agonistas para esta proteína FAS e inducen que la célula progenitora hematopoyética pues entre en apoptosis muchísimo antes de tiempo, cuando aún no deba de ser. Por eso
ese decremento en el número, pues en la cantidad de estas células. Al igual se ha visto también que este aumento de estas interleucinas estimula las NK, estimula también a las células dendríticas y expresan el PD1, que también es un receptor para apoptosis. Es decir, la célula hematopoyética progenitora tiene más hacia la apoptosis que hacia la supervivencia. Y si a esto acabamos dándole el último empujón, que las células CD4 están directamente produciendo citocinas contra esta célula, pues tenemos una médula ósea vacía, al igual que la sangre, inflamada y vacía. ¿Quiénes presentan anemia plástica? Pues hay mucho conocido factores de riesgo, desde la misma célula progenitora hematopoyética, el microambiente, y vean todo lo que se ha descubierto y relacionado, la disfunción inmune, y claro que hay un fondo genético en todos estos, porque hay pacientes o hay personas que están expuestas a todo lo que vemos previamente, y si no hay ese factor genético, esa carga genética o esa susceptibilidad genética, no desarrollarán anemia plástica. Entonces, todo eso conocido, pero todo tiene un fondo genético, como en la mayoría de las enfermedades. El nuevo resplandor que quiere la médula ósea, pues es que haya más celularidad. Y como decía el doctor Carlos Vallejo, el trombopac, ese agonista del receptor de trombopoyetina, no solo estimula que se produzcan más plaquetas, no solo hace que se desprendan pues las fragmentos de membrana plasmática del megacariocito, sino que con todo lo que se ha publicado se ha visto que el trombopac también tiene efectos directos sobre la célula progenitora hematopoyética al aumentar la capacidad de autorrenovación, el mantenimiento, y evita el efecto inhibidor del interferón gamma, como lo veíamos en la diapositiva previa. También reduce la liberación de factor de necrosis tumoral e incrementa la liberación de factor de crecimiento beta. Promueve la tolerancia, es decir, retrasa actividad de macrófagos sobre esa célula e incrementa las células T y B reguladoras. Y también como otro agregado, también disminuye la cantidad de hierro que existe en exceso dentro de la médula ósea, es decir, disminuye la sobrecarga férrica, y esto lo vimos en un estudio, el de Telesto, donde usábamos quelación en pacientes con mielodisplasia, y veíamos que aquellos que disminuían o tenían mayor movilización del hierro celular tenían mejor respuesta. Entonces esto tiene que ver también con la respuesta de los pacientes con anemia plástica al trombopac. Y esto desde el 2017, precisamente en el estudio que mencionó el doctor Vallejo, se vio que los pacientes que respondían al trombopac también tenían aumento de la celularidad dentro de la médula ósea, es decir, no solo plaquetas, sino en general de todo. Ahora les hablo un poquito de Marie Curie. Ella fue la primera mujer en ganar un Nobel en la historia. De hecho, ganó dos premios Nobel, uno en química y otro en física, que ha sido la única mujer en la historia que los ha ganado, en 1903 y 11. Y ella enfermó de anemia plástica. De hecho, esa fue la causa de su fallecimiento. Ella aisló el radio. De hecho, pues son los dos elementos que ella descubrió, el radio y el polonio. Polonio lo nombró así por su país de origen, Polonia. Y vean, decían que hasta dormía con estos botecitos o frascos donde ella guardaba el radio, y era un resplandor que tenía que llamaba la atención de todos quienes lo veían. Aquí está con su esposo, Pierre, que fue como que abrió la puerta pues en Francia para que pudiera acceder a las universidades, a los laboratorios, que no estaba permitido en su época por ser mujer que pudiera hacer todo eso. De hecho, fue la única mujer que vean aquí con Albert Einstein, con un montón de científicos, químicos, físicos, que no le permitían a una mujer estar entre todo ese grupo selecto de investigadores, pero ella lo logró. Falleció de anemia plástica, falleció en 1934. Y ella en 1921, unos 10 años antes, visitó Estados Unidos porque, bueno, por problemas políticos y todo eso que se vivía en esa época, no podía
no podía asistir hacia allá, pero fue llamada por el presidente Warren de esa época, en 1921, y la recibió en la Casa Blanca. Y ella le llevó un regalo que fue precisamente esa cajita de 1 gramo de radio que empezó también a echar luz, y fue la sensación durante ese encuentro. Aún no se conocían los efectos tóxicos del radio por esos días. Y vean, 2 años después falleció el presidente de Estados Unidos, dicen que envenenado, dicen que de insuficiencia cardíaca, tal vez, pues hasta también del regalo radioactivo, pero 10 años después falleció Marie Curie en 1934 en Francia. En esa época, pues no se conocía la fisiopatología de la anemia plástica, no se sabía que si ella hubiese recibido una globulina antitimocito, pues tal vez hubiera vivido más tiempo, porque realmente falleció joven. Hoy sabemos que la globulina antitimocito de caballo, aunque contrario a lo que comentaba el doctor Vallejo, que también la de conejo es efectiva, pero bueno, históricamente se ha conocido mejor efectividad la de caballo. Lamentablemente en México pues solo tenemos acceso a globulina antitimocito de conejo, y en un 37% de todos los pacientes con anemia plástica. Solo el 7 al 20% pueden acceder a un trasplante de médula ósea. Y bien, como lo comentaba el doctor Carlos Martínez Murillo, pues muchos de los pacientes, de nuestros pacientes, se tratan aún con mesterolona, ciatioprina, danazol, que pues no es la forma recomendada pues de tratar actualmente a estos pacientes. Y sobre todo representa un gran dilema pues para nosotros hematólogos tratar un paciente mayor de 60 años con anemia plástica, porque bueno, son pacientes muchas veces frágiles, tienen poca posibilidad de tolerar un trasplante, e incluso de una inmunosupresión intensa. Incluso en ellos no podemos repetir una inmunosupresión cuando tuvieron una respuesta a la primera. Y sabemos que las complicaciones infecciosas son también de mayor incidencia en este grupo etario de pacientes. Como segunda línea, pues algo es la combinación del trombopac con andrógenos, y bueno, muchos de ellos van directamente a terapia paliativa, y que en estos puede representar una opción o una alternativa de tratamiento, sobre todo el uso de una inmunosupresión no tan intensa como ciclosporina, y de un estimulante de la hematopoiesis en general como el trombopac. Existen otros vacíos, el vacío existencial, como lo describía Jean-Paul Sartre. Él en 1943 descubrió o escribió o publicó más bien su libro más célebre, El ser y la nada, que está basado en esto del existencialismo. Él decía que la existencia precede la esencia, es decir, no somos nada si no existimos. Bueno, claro está, pero es algo complicado de entenderlo. Estamos vacíos si vivimos por nosotros mismos, pero seremos libres si vivimos para nosotros mismos. Como humanos, y desde que nacemos, estamos condenados a ser libres. Es decir, él decía, no tenemos un destino, no estamos hechos para que tú, Efrén, seas médico y ahora eres hematólogo y ahora estés dando una plática. Tú serás libre, y esa es tu condena al ser una persona en el mundo. No tenemos un destino, sino cada quien debe ser libre en sí mismo, no para sí mismo. También se puede masticar el vacío, ellos que son muy carnívoros, que pueden elegir esta parte que se encuentra acá de la res, y bueno, también es otro tipo de vacío. Y finalmente termino, bueno, que también es la parte resplandeciente de esta presentación, con el estudio SOAR. El estudio SOAR es un estudio de intervención, fase 2, de un solo brazo para evaluar la eficacia y seguridad del trombopac, combinado con ciclosporina como terapia de primera línea en pacientes adultos con anemia plástica grave adquirida. Vean, aquí estamos los autores, yo, el doctor Carlos Vallejo, que estuvo previamente, el doctor Carlo Finelli, que está en Italia. Aquí también está el doctor Scheinberg, que es una autoridad mundial en todo esto de anemia plástica e inmunosupresión.
Y bueno, está también el doctor Latour, que también es en Francia alguien, y bueno, y en el mundo en general conocido en esto de los síndromes de falla medular. La anemia plástica severa pues puede ser o es potencialmente mortal. Sabemos que el tratamiento de primera línea, sobre todo en menores de 40 años, es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que para quien esté disponible y para el paciente que sea óptimo, hay que realizarlo sin perder más el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando no hay un trasplante o cuando no tenemos, el paciente no puede acceder a un trasplante prontamente? Pues tenemos la inmunosupresión, que puede ser con ATG o puede ser con ciclosporina A u otros inmunosupresores, cuando no existe el trasplante. Sabemos que la ATG de caballo es la mejor, pero igual como se decía en la plática previa, hay carencia de ATG equina en general en todo el mundo. De hecho, en Latinoamérica tiene más de 8 o 9 años que no existe o no hay ATG de origen de caballo. Muchos pacientes a esta equina, por ser poderosa, tienen intolerancia individual, reacciones alérgicas, y muchos también, el 30-40%, tendrán una recaída con esta inmunosupresión intensa. Es decir, una proporción importante de pacientes que no toleran inmunosupresión intensa y que tampoco pueden tener un trasplante quedan desprotegidos para un tratamiento de primera línea. Y en ellos también pues se basa o es para quien se estudia las nuevas opciones de tratamiento. El estudio SOAR evalúa, porque sigue en curso, la eficacia y seguridad de ciclosporina combinada con el trombopac en primera línea para pacientes con anemia plástica severa sin ATG. Este es el diseño del estudio. Teníamos el reclutamiento y escrutinio 3 semanas antes del día 1. Es un estudio abierto, es decir, no hubo placebo, no se comparaba con nada. Todos los pacientes recibían lo mismo, es un solo brazo y fue multicéntrico. En el día 1, todos los pacientes adultos nada más recibían ciclosporina más el trombopac. Y al día 6 se suspendía el trombopac y solo los pacientes que tenían alguna respuesta, ya sea parcial o ya sea completa, continuaban con el tratamiento de inmunosupresión con ciclosporina en disminución, que todavía está hasta 24 meses o si el paciente presenta una recaída. Los criterios primarios de valoración de eficacia fue la tasa de recuperación de respuesta global, es decir, pacientes con remisiones completas y parciales a los 6 meses, que es lo que les estoy presentando ahora. Es considerada una tasa de respuesta global arriba del 30% como con significancia clínica, pues entonces al menos se tendría que alcanzar un 30% de respuestas para decir que es un estudio útil para estos pacientes. Y bueno, hubo también otros criterios de eficacia secundaria como la independencia transfusional, la seguridad y tolerabilidad. Recuerden que es un estudio fase 2 donde el número de pacientes aún no está demasiado, pues, como para los de mayor fase, sobre todo los de fase 3. Estos datos se cerraron ahora en noviembre del año pasado, es decir, en noviembre fue el primer como análisis estadístico. En total se incluyeron 54 pacientes. La mediana de edad o la media de edad fue de 55 años y el 63% fueron hombres. Razas blancas un 40.7%, asiáticos 40.7% y la media de tiempo desde el diagnóstico 50 días. Es decir, eran pacientes que se diagnosticaban y en menos de 2 meses tenían que recibir el tratamiento por tratarse de la variedad severa. La media de duración de la ingesta de medicamentos, el trombopac fue de 5.8 meses, es decir, el semestre que se pedía o estaba en el diseño de estudios, ciclosporina igual, casi los 6 meses. La dosis del trombopac fue de 150 miligramos, a excepción de países de Asia, donde fue de 100 miligramos, en China, en aquellos rumbos, y de ciclosporina fue de 5.1 miligramos por kilo por peso. Ese lo íbamos ajustando dependiendo de las concentraciones séricas. Y aquí hay más variables demográficas de los pacientes. El criterio de valoración de la eficacia, es decir, la tasa de respuesta global a los 6 meses se alcanzó, pues hubo una
una tasa de respuesta global del 46%, es decir, 25 pacientes dieron una respuesta, la mayoría fueron respuestas parciales. Solo 2 pacientes, que son el 3.4%, presentaron una respuesta completa a los 6 meses. Como vemos en esta gráfica, los pacientes menores de 65 años tuvieron una proporción de respuesta parcial y completa mayor a aquellos pacientes con o de edades mayor a los 65 años. Algo importante también, y como se decía en el estudio previo que presentó el doctor Vallejo, que veían las respuestas a los 3 meses, todos los pacientes que respondieron, ya sea parciales o hubo respuestas completas tardías, lo hacían en los primeros 3 meses, es decir, en los primeros 3 meses del tratamiento, el 40.7% ya tenían una respuesta y así la continuaron. Y al mes 6, bueno, esto bajó un poquitito porque, bueno, un par de pacientes también perdió esa respuesta al momento del análisis estadístico y que todavía siguen en seguimiento, pues. El 88% de los pacientes tuvieron una respuesta parcial a los 3 meses, o sea, muy, muy temprana, y después se fueron agregando más pacientes con respuesta en los siguientes 3 meses para completar el primer semestre. Esta gráfica también es importante, que es la respuesta individual, el soporte transfusional de cada uno de los pacientes. Veamos, acá están los que no respondieron, la mitad, y los que sí respondieron. Los que están en verde son todas las respuestas parciales, los que están en azul son todas las respuestas completas. Y vamos a ver cómo eran los requerimientos transfusionales al inicio. En los puntos amarillos están los requerimientos de plaquetas y en los rojos los requerimientos, los morados, perdón, los requerimientos de concentrados eritrocitarios. Si ven todos los pacientes como al inicio tenían unos requerimientos transfusionales, pues como todos los pacientes con anemia plástica, y conforme iban en el estudio, los que respondían principalmente tuvieron una disminución de esa dependencia hacia las transfusiones, e incluso si vemos aquí, también los pacientes que no respondieron, una porción de ellas tuvieron respuesta hacia las transfusiones, es decir, necesitaron menos cantidad de componentes sanguíneos durante el seguimiento. La independencia transfusional, si vemos a todos los pacientes no respondedores y respondedores, fue un 72%. Es obvio que el 100% de los respondedores pues tuvieron una independencia transfusional, y dentro de los no respondedores, es decir, porque hay unos criterios de respuesta que son también los que se han mencionado previamente: hemoglobina al menos 10 gramos, plaquetas, un conteo de 100,000 y cuenta absoluta de neutrófilos de 1,000. Entonces eran cifras para una respuesta completa, pues muy, muy estrictos, pues. Pero los que no respondían, que no llegaban a esa cantidad de celularidad, tuvieron al menos independencia transfusional, que es algo importante también para la calidad de vida de estos pacientes. Los efectos adversos o eventos adversos que se presentaron durante el estudio, los más comunes en un 22% fue incremento de las bilirrubinas, que eso lo vimos en otros pacientes, náusea con la ingesta de los medicamentos, incremento también de la aminotransferasa y diarrea. Fallecieron 12 pacientes, 8 durante el estudio, pero ninguna muerte estuvo relacionada directamente al tratamiento, sino a una no respuesta y bueno, a la enfermedad. No hubo nuevas signos de seguridad a los ya conocidos, pues identificados, algo que se tuviera que agregar para el trombopac en cuanto a seguridad, sino fueron los mismos eventos adversos que ya se conocían de las fases previas o de estudios previos con este tratamiento. En conclusiones, se concluyó este objetivo primario, es decir, 46% de los pacientes se confirmó una respuesta completa o parcial a los 6 meses. Las respuestas hematológicas en general fueron mejores en aquellos menores de 65 años, e importantes, 72% logran independencia transfusional, incluidos pacientes que no respondieron a los criterios de respuesta hematológica que he mencionado.
Hubo 8 muertes durante el tratamiento, ninguna asociada a la terapia y sin signos de hallazgos en seguridad. Este análisis primario, les decía, es la primera parte, son los primeros 6 meses analizados, todavía sigue corriendo el estudio, pero esto nos indica que el trombopac más ciclosporina A puede ser de beneficio en pacientes con anemia plástica severa que no reciban ATG y que sean como primera línea de tratamiento. Pueden escanear este código QR y pueden encontrar más material suplementario, más diapositivas, un resumen abreviado y algunas fotos también del doctor Montaño. Y les agradezco su atención y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Montaño. Estamos nuevamente cerrando esta sesión de anemia plástica. Y bueno, pues el doctor Montaño junto con el doctor Vallejo nos han mostrado los estudios clínicos pues, más recientes que existen. Y bueno, pues agradecerles su presentación. El doctor Montaño pues, nos hizo un pasaje en cuanto a la fisiología etiopatogénica, histórico, filosófico y de todo índole. Así que pues gracias. Igualmente la pregunta que me gustaría conocer, Efraín, bueno, tú que vives día a día la circunstancia que de un hospital público, como es el caso del Hospital General de México y que puede ser afín, tú lo sabes, a muchos otros hospitales sí, con características similares en el país o incluso en el resto de América Latina, la misma pregunta. En tu experiencia tratando pacientes, fuera un poquito del lado del protocolo de estudio que se llevó a cabo, ¿cuál es tu experiencia con el uso del danazol y ciclosporina y la dosis del Tromopag? Ya el doctor nos dejó muy claro su perspectiva y con base al estudio RACE, pero bueno, me gustaría también conocer cuál es tu perspectiva visto, digamos, desde México. Y tú que has participado también en estos estudios clínicos. Presenté una diapo donde también de la Agrupación Mexicana de Anemia Plástica, donde estamos recolectando datos. Y si ven, hasta el 40% de los pacientes con anemia plástica en México reciben danazol, mesterolona. Y también, bueno, que ya no se presentó completo todo esto, pero hay las curvas de supervivencia de esos pacientes y seguramente eran pacientes, como se decía también previamente, leves o que iban a responder casi incluso sin darles la mesterolona o el danazol, pero que tienen una supervivencia larga, pues, de vida. Lo seguimos usando, aunque estuvo carente también hace unos meses, pero lo seguimos utilizando al no tener, pues, otras alternativas de tratamiento que en algo les podría ayudar a los pacientes. Vale, bueno, y una pregunta que creo interesante, hay varias que nos han llegado. Una de ellas, ¿en cuánto tiempo tú has visto, y ya que tú tienes la experiencia vivida, empezaste a ver, digo, sé que es muy difícil decir que un solo fármaco como monoterapia, porque bueno, pues no se utiliza. ¿En cuánto tiempo en los pacientes que estaban siendo tratados con el Trombopag, más o menos en aquellos respondedores, se empezó a ver el incremento en las líneas celulares o algún tipo de respuesta? A las 6 semanas ya lo estábamos viendo. 6 semanas iban hacia arriba tanto leucocitos como a la par con las plaquetas, sobre todo. ¿Hay algún indicio, considerando, digamos, que el Trombopag de las primeras aprobaciones que tuvo fue en trombocitopenia inmune, indicio que, por ejemplo, en el caso de la anemia plástica fuera algo similar? Es decir, la primera línea que responda en esta respuesta son las plaquetas. ¿Hay alguna, qué línea es la que primero responde o la que mejor responde en todo caso? De hecho, lo que vimos es, ya no hubo mayor disminución de la hemoglobina y el paciente, que era lo que más requería, de hecho, concentrados eritrocitarios, dejaba de transfundirse
al inicio de glóbulos rojos. Seguían con las plaquetas. De hecho, sí aumentaban las plaquetas, pero no a un nivel considerado seguro dentro del estudio, porque al menos pedían que tuviera 20,000 para evitar una transfusión. Muchos seguían teniendo 15, pero si tenían un mínimo de sangrado teníamos que transfundirlo porque así lo indicaba, pues. Pero lo que sí, más que las plaquetas, que era lo que nosotros esperaríamos, era la hemoglobina, que no subió tan rápido, pero sí se mantuvo en un nivel que ya no requería transfusión el paciente. Y después vinieron el aumento del conteo plaquetario. Ok, ¿y cuál sería la dosis? Por ejemplo, ¿tú considerarías que aquel paciente igual, a lo mejor no es una pregunta que no le hicimos al doctor Vallejo, pero bueno, tú tienes creo que experiencia similar con base al protocolo. 150 miligramos. ¿Y qué pasa si le aumentamos la dosis? Vemos una respuesta parcial o no respuesta. ¿Sería recomendable que incluso se escalara la dosis? ¿O cuál sería tu punto de vista a este respecto en cuanto a la dosis? De hecho, revisando este SOAR y estos análisis primario, también muchas de las preguntas que hacíamos, pues todos los investigadores que participamos aquí, era si teníamos que aumentar la dosis o incluso darla más allá de 6 meses, que bueno, se concluyó junto con el equipo que patrocina este estudio, pues se van a diseñar otros donde se incluya mayor dosis y mayor tiempo, pues, de exposición a la droga. Pero no estaría mal, puesto que yo creo que con la dosis que tuvimos, realmente los efectos secundarios, que fue aumento de las aminotransferansas principalmente, bajábamos la dosis del trombopac y regresaban en un par de días a lo normal, pues, y reiniciábamos la dosis del trombomimético sin problema alguno. Ok, de acuerdo. Una pregunta que a lo mejor parcialmente puede estar la respuesta, pero bueno, me gustaría conocer tu punto de vista, porque bueno, creo que en la mayor parte de los estudios en general se incluyen pacientes y bueno, tú me corregirás con tu experiencia si hay algún estudio donde haya correlacionado la causa de la anemia plástica, donde puede haber un efecto causal más o menos directo, porque bueno, efectivamente puede haber un caso de una anemia plástica considerada como idiopática o de causa no conocida, pero ¿qué pasaría en el caso, efectivamente, como tú dices, un paciente que haya estado expuesto a una situación tóxica por algún fármaco identificado, radioterapia, como tú bien lo dices en el caso de la doctora Curi, que dicho sea de paso, también por ahí existía un rumor que había tenido síndrome de mielodisplásico, que también nos aclaras eso. Es decir, a lo que voy, responder a un paciente que ha sido radiado, donde realmente existe un efecto directo de toxicidad medular al nicho hematopoyético con un agente inmunosupresor como darle el triple esquema que acaba de mencionar Carlos Vallejo en el protocolo que llevaron con ciclosporina, con el trombopag y en el caso específico globulina antitimocito. Estos casos específicos, digo, tratando de encontrar, porque bueno, sabemos que la anemia plástica puede ser multicausal, pero hay una causa-efecto o se ha estudiado qué pacientes son los que realmente no responden a esta forma de terapia de FLEM y tú decir automático ese paciente va a trasplante. Te lo planteo como porque vemos que hay muchos pacientes que sí tienen un efecto causal. De hecho, en este estudio también se hicieron biomarcadores, se le midieron muchas interleucinas, citocinas, a los pacientes que aún no sí está la información, pero aún no está pues como analizada para ver qué pacientes respondían y todo eso, pero nos falta esa parte del estudio de biomarcadores. Pero al igual que ocurriría con un paciente con leucemia aguda, que le damos 10 esquemas de tratamientos por recaídas, le damos radioterapia, ya la médula ósea está fibrótica, no respondería absolutamente, yo creo que con nada. Igual ocurre con los pacientes con anemia plástica.
si fue secundaria o estuvo expuesta a radioterapia o algún otro tóxico. De hecho, a todos los pacientes le hacíamos un interrogatorio pues clínico sobre la exposición a todos los tóxicos, que también está como recopilada pues esa información en este estudio, que seguramente responderán diferente, sin duda. Yo creo que sí, y efectivamente, de todas maneras, aunque uno estarás de acuerdo que independientemente de que tú identifiques la causa, no le vas a negar esta opción de tratamiento, ¿no? Porque efectivamente dices, bueno, sí, efectivamente, este grupito de pacientes particularmente está asociado probablemente a cáncer total. Digo, de todas maneras, les vas a dar el beneficio de esta terapia inicial. Creo que en este consideras que de todas maneras no le vamos a negar esa posibilidad de tratamiento, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, doctor Efren, bueno, hay preguntas que nos hace un investigador. Dice, en un paciente que no es candidato a trasplante por el momento, ¿cuánto tiempo debe estar con tratamiento con el trombopag e inmunomodulador? Y permíteme una vez pasar a la siguiente pregunta. En un paciente igual no candidato a trasplante, la sobrevida global tiene a pesar del tratamiento con soporte transfusional y el trombopag. La recomendación del trombopag hasta ahora son 6 meses nada más, y de inmunosupresión hasta 2 años máximo. Y es cuando, de hecho, en ese periodo de 2 años se va disminuyendo de forma paulatina para que precisamente, justamente a los 2 años, hagamos una suspensión completa de la inmunosupresión. Y por último, ¿cuánto tiempo tú puedes mantener un paciente que persiste con neutropenia? La idea es que ese paciente, mientras no hay respuesta a pesar de la terapia, dar terapia antibiótica profiláctica. O sea, tú las guías, las recomendaciones o tu expertise es a ese paciente hay que continuarle, mientras siga con neutropenia severa, continuarle con la terapia profiláctica. Solo si clínicamente lo requiere, pues que tenga episodios repetitivos de infección, cualquier grado infeccioso. Hemos visto que pacientes tienen 200 neutrófilos absolutos y no tienen ningún evento infeccioso. Y comúnmente no, tal vez profilaxis viral, sobre todo si estamos dando ciclosporina antiviral, sí, pero antimicrobianos comúnmente no, si no hay manifestación clínica, si no lo requiere clínicamente el paciente. Claro, yo coincido. Yo creo que a lo mejor en la parte inicial sí, ¿no? Pero hemos visto en el hospital que hay pacientes que siguen con neutropenia y hemos visto pacientes que tienen 2 años de evolución con neutropenia, están vivos y efectivamente no tienen estos cuadros infecciosos que pues vemos comúnmente en los pacientes que tienen una neutropenia severa, ¿verdad? Pues bueno, doctor Montaño, muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar y ceder la palabra a nuestro presidente, comentarles que estamos cerrando este foro, este evento con 670 personas en línea, más 120 personas a través de Facebook Live. Ha sido de las sesiones recientes en esta etapa, pues tal vez de las más numerosas, el cual agradecemos, por supuesto, la compañía y nosotros más que el producto de la calidad de nuestros conferencistas que tenemos. Y nuevamente agradecer a todos. Voy a mencionar brevemente cada uno de los países. Por supuesto, bueno, México, pues somos el país sede, pero es importante y agradecer. Cada vez hay más colegas que se enlazan de Bolivia, de Perú, muchas gracias. De Cuba también cada vez más. Un fuerte saludo a Cuba. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, en España, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Así que pues muchas gracias. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, doctor Oscar Hernández Zamudio, para cerrar la sesión, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Carlos. No me resta más que agradecerle al doctor Montaño, doctor Efren Horacio Montaño Figueroa, su excelente participación, una charla muy adecuada. Creo que
igual que la que dio el doctor Vallejo, nos alumbran en este camino tan importante que es a veces tener un paciente con aplasia medular y no tener los suficientes medios para darle tratamiento. Agradecerte a ti, Carlos, la organización de esta sesión, haber escogido excelentes maestros que nos permiten mejorar nuestros conocimientos. Quiero agradecerles también a todo el grupo, a todos los miembros de AME, como dije al empezar, a los grupos latinoamericanos que se entrelazan con nosotros. También quiero agradecerle a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro su apoyo, que sin ellas no fuera posible estas sesiones. Y por último, agradecerle a Novartis su patrocinio, Laboratorios Novartis, y desde luego al Grupo Destinos por la transmisión del evento. Agradecerles, desearles muy buenas tardes, noches, que la pasen excelentemente y invitarlos a que estén con nosotros la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.